El viento helado de la víspera de Navidad azotaba el rostro de Cecilia Andrade como si tuviera una ofensa personal contra ella. A sus 68 años, el frío parecía penetrar más profundo en sus huesos. Quizás porque ya no había abrigos de bisón ni coches con calefacción para protegerla. Solo había un sobretodo raído de lana barata y la dura acera de la avenida San Juan. A su lado, su hijo, Ricardo, se encogía dentro de un abrigo que había sido bueno hacía 10 años. A sus 45, era un hombre de hombros caídos, cuya antigua belleza había sido reemplazada por una apatía grisácea. No hablaban desde hacía años, excepto lo esencial. Compartían un apartamento alquilado de una sola habitación, moho en el baño y la amargura mutua como única herencia restante. El hambre era lo que los movía aquella noche, un hambre real, aguda, que roía el estómago y humillaba el espíritu. Cecilia, que un día presidió cenas de gala donde se servían langostas como aperitivo, ahora caminaba hacia la única cena gratuita de la ciudad. La ironía era tan espesa que casi podía ahogarse con ella. Cada paso en las aceras agrietadas del centro era un recuerdo de lo que perdió: la mansión en Morumbi, la casa de la playa, el respeto, el poder. La fortuna, construida sobre el nombre y la especulación financiera, se evaporó como humo en una crisis que ella no previó o que se negó a ver. Ricardo la culpaba en silencio. Ella lo culpaba por su debilidad, por no haber sido hombre suficiente para salvar lo que ella ha construido. Antes de seguir, quiero pedirte un favor. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, regálame tu suscripción y un like. Es la mejor forma de apoyar para que sigamos creciendo juntos. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy? Me encantaría saberlo. El rumor en el viejo barrio donde ahora vivían era que el refugio del pesebre servía la mejor cena de la ciudad. No solo un caldo, sino pavo de verdad y postres. Estaba financiado por una de esas nuevas fortunas misteriosas de la ciudad. Al doblar la esquina de la calle empedrada, vieron la fila. Doblaba la manzana. Eran los dotros, los verdaderos pobres, los desamparados, familias con niños ruidosos. Cecilia se detuvo, el estómago revuelto, no de hambre, sino de pura repulsión. Ella no era ellos, ella era un Andrade. Yo no voy a entrar en esa fila, siseó, la voz temblando de rabia. Ricardo, sin mirarla, apenas la tiró del brazo con una fuerza que la sorprendió. Vamos, madre, tengo hambre. Tu orgullo no llena el estómago de nadie. Por primera vez, ella lo obedeció. Mientras se arrastraban en la fila, el olor a comida caliente, canela, asado, ajo, torturaba sus sentidos. Ese olor a fiesta, mezclado con su humillación, hizo que la mente de Cecilia retrocediera. 20 años, el día de la boda de Ricardo, ella, en lo alto de la escalinata de la iglesia, vestida de alta costura, bloqueando la entrada de la novia. Ana, una florista delgada con ojos asustados pero dignos, usando un vestido simple que ella misma debió haber hecho. Cecilia recordaba el placer frío que sintió al mirar la lista de invitados y decir, en voz alta para que todos oyeran: «Su nombre no está en la lista. Usted nunca tendrá nuestro nombre». Rasgó la invitación. Ricardo, a su lado, pálido, no dijo ni una palabra. Él escogió a su madre. Ana desapareció de sus vidas para siempre. El recuerdo de ese día era tan nítido que por un momento Cecilia sintió la tela cara de su vestido de aquel día, no la lana áspera que la picaba ahora. Ella aplastó a Ana. Ella venció. Pero el sabor de la victoria ahora era ceniza en su boca hambrienta. La fila avanzó unos pasos más y finalmente pasaron por la puerta abierta del refugio. El calor y la luz la golpearon. El lugar era simple, un antiguo almacén de ladrillos a la vista, pero estaba impecablemente limpio.
Guirnaldas hechas de piñas y cintas rojas adornaban las vigas. Había largas mesas de madera cubiertas con manteles a cuadros y el ruido era de conversación animada, no de desesperación. Niños corrían, parecía digno, y eso, de alguna manera, empeoraba la humillación de Cecilia. Ella prefería la suciedad, pues la dignidad de aquel lugar parecía burlarse de la indignidad de ella. Ricardo, por otro lado, estaba atrapado en otro recuerdo. Él no recordaba el poder de su madre, recordaba el rostro de Ana. Recordaba cómo ella le dijo, 2 semanas antes de la boda, que estaba embarazada. El terror que él sintió. La voz de su madre, fría y precisa. Si te casas con esa aventurera, no recibirás ni un centavo. Saldrás de esa iglesia y serás un don nadie. Él eligió ser alguien. Y ahora, 20 años después, era un don nadie de todos modos, en una fila para conseguir comida, al lado de la mujer que lo forzó a esa elección. El hambre en su estómago era antigua, mucho más antigua que la falta de la comida de hoy. Era el vacío de la vida que no tuvo, del hijo que abandonó. La fila serpenteaba por el salón hasta llegar a una larga línea de buffet, donde voluntarios sonrientes, usando delantales rojos con el logo del refugio, servían los platos. La abundancia era casi ofensiva para Cecilia. Había fuentes humeantes de pavo, montañas de arroz con almendras, ensaladas coloridas. Era una cena que rivalizaba con las que ella solía dar, no recibir. Ricardo miraba fijamente la comida, la boca seca, la mano temblando ligeramente por la anticipación. Cecilia mantenía la barbilla en alto, los ojos fijos en un punto vago en la pared, intentando disociarse, fingiendo ser una turista en un país exótico, no una mendiga en su propia ciudad. Llegaron al frente de la fila. Ricardo extendió su plato de plástico reutilizable. Cecilia lo hizo con repulsión. La figura central, sirviendo el plato principal, el pavo, era una mujer. No usaba delantal, sino un vestido de lana simple pero elegante, de color crema. Se movía con una gracia y autoridad que hizo a Cecilia fruncir el ceño. Había un orden allí, y esa mujer era el centro de todo. Una líder, no una sirvienta. «Feliz Navidad», le dijo la mujer a Ricardo, la voz calmada y cálida, mientras colocaba una generosa rebanada en su plato. Ricardo murmuró un «gracias», sin levantar la vista. Entonces fue el turno de Cecilia. «Feliz Navidad», repitió la mujer. Cecilia alzó los ojos, lista para ignorarla, y su mundo dejó de girar. El corazón dio un salto tan violento que pensó que se detendría. Era Ana. No era solo Ana, era Ana transfigurada. El tiempo, o quizás la victoria, había sido increíblemente amable con ella. A sus 40 y tantos años, ya no tenía los ojos asustados de la florista, tenía la serenidad de una reina. El simple vestido de lana color crema parecía más caro que cualquier alta costura que Cecilia hubiera usado jamás. El feliz Navidad de ella no había sido el de una voluntaria, había sido el de una anfitriona en su propia casa. La mano de Cecilia, sosteniendo el plato, comenzó a temblar tan violentamente que el plástico golpeó contra el metal del buffet. El sonido hizo que Ana, que ya iba a volverse hacia el siguiente de la fila, se detuviera. Ella miró la mano temblorosa, subió al rostro pálido y, entonces, la reconoció. La sonrisa de Ana no desapareció, se congeló, y después de un largo segundo, fue reemplazada por una neutralidad fría e impenetrable. «¡Madre, camina!», siseó Ricardo, irritado por la pausa, los ojos aún bajos, fijos en la comida que lo esperaba. «¿Qué pasa ahora?». Le dio un codazo en la espalda a Cecilia y, sin respuesta, alzó la mirada, siguiendo la línea de visión paralizada de su madre. El plato de plástico se cayó de la mano de él, esparciendo arroz y farofa, harina de mandioca, en el suelo con un golpe sordo. Ana. El nombre salió como un fantasma.
un soplo de dolor y culpa de 20 años. El ruido del plato caído llamó la atención. Un joven alto, de unos 20 años, que servía el puré al lado, se acercó inmediatamente. «Madre, ¿está todo bien?», le preguntó a Ana, la voz calmada y firme. Se agachó para recoger el plato de Ricardo y al levantarse, Ricardo lo vio. Vio los ojos de Ana. Pero la barbilla y la estructura ósea eran las de él. Eran el rostro de la familia Andrade, como un espejo de su propia juventud perdida. Ricardo quedó paralizado, la mirada atrapada en el rostro del joven. Era un espejo. Era su propio rostro de 20 años atrás, antes de que la debilidad y la bebida lo hubieran vaciado, mezclado con la serenidad de los ojos de Ana. El hijo que él abandonó en su vientre. El muchacho miró a Ricardo, no con reconocimiento, sino con la lástima educada de un voluntario mirando a un hombre hambriento que derribó su comida. «Déjeme traerle otro plato, señor», dijo el joven, la voz firme, sin juicio. La amabilidad fue más cortante que un golpe. Ricardo no pudo responder. Miró a Ana, que observaba la escena con una calma aterradora, y el peso de 20 años de cobardía se derrumbó sobre él. No solo había perdido el amor, había abandonado un legado, un hijo que creció fuerte y bueno. A pesar de él, Cecilia, por otro lado, entendió la escena entera con una claridad que dolía. El mundo no solo giró, se invirtió. La florista que ella aplastó no estaba solo sirviendo sopa, estaba presidiendo el banquete. Ella era la misteriosa fortuna detrás de todo, y el muchacho era el heredero, el verdadero heredero Andrade, no el fracasado tembloroso a su lado. Ana había tenido al hijo, lo había criado sola y le había dado una vida de propósito, mientras ella y Ricardo se pudrían en su propia amargura. La mujer a la que ella le negó el nombre, Andrade, había creado un Andrade mejor que el de ella. La mano de Cecilia, aún sosteniendo el plato vacío, comenzó a temblar incontrolablemente. El hambre en su estómago fue reemplazada por un veneno helado de humillación absoluta. La voz calmada de Ana, llamando a su hijo, fue lo que rompió el trance. «Daniel», dijo ella, sin desviar la mirada del rostro pálido de Cecilia, «trae 2 platos nuevos para estas personas». El joven, Daniel, inmediatamente se dio la vuelta. «Claro, madre». Tomó los platos y se acercó a Ricardo, que todavía lo miraba con una expresión de horror y asombro. «Aquí tiene, señor. Cuidado de no derribarlo. Está caliente». Ricardo, el hombre que debería haber enseñado a ese muchacho a caminar, tomó el plato con ambas manos, como un niño, incapaz de decir gracias. Daniel entonces se volvió hacia la abuela que nunca conoció. «Señora, su plato». Cecilia miró la mano extendida, la mano de su nieto, la mano del verdadero heredero, fuerte y gentil, ofreciéndole caridad. Miró a Ana, que ya había vuelto a servir a la siguiente persona de la fila, el rostro sereno, como si nada hubiera pasado, como si ella y Ricardo fueran solo 2 hambrientos más en la multitud. Aquella indiferencia profesional era la humillación final. No había odio ni triunfo, había solo el cumplimiento del deber. Con un temblor que le recorrió el cuerpo entero, Cecilia extendió la mano trémula, los nudillos blancos, y aceptó el plato de plástico. El peso de la comida era el peso de su propia alma en bancarrota. El ruido del salón, las conversaciones, el llanto de un niño, la música navideña baja, regresó de repente ensordecedor. Cecilia y Ricardo estaban detenidos, 2 fantasmas en medio de una fiesta viva, bloqueando la fila. «Señora, por favor, avance», dijo un voluntario amablemente detrás de ella. El toque en su codo la hizo retroceder. Ricardo, como un autómata, la siguió. Caminaron, platos en mano, hasta la mesa más distante, en el rincón más oscuro del almacén, como si buscaran instintivamente la sombra. Se sentaron en un banco de madera duro.
apretados entre una familia que comía en silencio y un hombre anciano que dormitaba sobre su plato. Cecilia miró la comida, la rebanada de pavo, perfectamente asada. Parecía burlarse de ella. Ricardo, por otro lado, estaba en trance. No miraba su plato, miraba hacia el mostrador. Observaba a Daniel, observaba la forma en que el muchacho sonreía a su madre. Ana, como si fueran un equipo, como si compartieran secretos, como si compartieran un mundo al que él nunca tendría acceso. Veía la facilidad con que se movía, la confianza innata. Él, Ricardo, el hombre que heredaría el nombre Andrade, era un adicto en recuperación que vivía de trabajos esporádicos. El hijo que abandonó era un príncipe. Con la mano temblando, Ricardo se llevó el primer bocado a la boca. La comida era deliciosa, y el hecho de que fuera deliciosa fue el insulto final. Comió no por hambre, sino mecánicamente. Las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, mezclándose con la salsa. Comía la vida que podría haber tenido, y ésta sabía a cenizas y pavo. Cecilia bajó los ojos al plato lleno. El olor a canela y asado, que antes la torturaba de hambre, ahora le revolvía el estómago con el sabor de la humillación. Aquella era la comida de Ana, la caridad de Ana. Entendió, con una claridad que dolía, que Ana no solo se había vuelto rica, se había vuelto importante. Construyó un imperio de bondad, un imperio real, mientras que el imperio de Cecilia, basado en acciones y apariencias, demostró ser humo. Ella, Cecilia, luchó con uñas y dientes para proteger el nombre Andrade de una florista. Y ahora, el único Andrade en ese salón que irradiaba fuerza, propósito y honor, era el nieto que ella no conocía, el hijo de la florista. Miró a Ricardo, que comía y lloraba como un niño roto, y luego miró a Daniel, que organizaba a los voluntarios con calma autoridad. La ironía del destino la sofocó. Ella se había quedado con el nombre, pero Ana se había quedado con el valor. Con un gesto súbito que hizo saltar a Ricardo, Cecilia empujó el plato hacia el centro de la mesa, la comida casi intacta. «Vámonos». Su voz era un susurro ronco, pero cargado con el acero de su antigua autoridad. Ricardo alzó el rostro manchado de lágrimas, confundido. «Pero no he terminado. Vámonos». Ahora, levantarse de esa mesa fue el acto más difícil de la vida de Cecilia. Se obligó a mantenerse erguida, aunque sus rodillas temblaban. No podían evitar la salida. Tenían que pasar frente al buffet nuevamente. Tenían que pasar por ella. Ana los vio acercarse. Dejó de servir. Daniel, a su lado, también se detuvo, mirando con curiosidad a esos dos extraños que apenas habían tocado la comida. Cecilia y Ana se miraron. 20 años de historia, la iglesia, la humillación, el hambre, el triunfo, pasaron en ese silencio. Los ojos de Ana no contenían odio, no contenían lástima, contenían solo reconocimiento. Y luego, nada. Se volvió hacia la siguiente persona de la fila. Cecilia Andrade había sido, finalmente, descartada. El frío de la noche afuera pareció 10 veces más cortante después del calor del refugio. El viento aullaba, burlándose de ellos. Cecilia caminó rápido, la barbilla en alto por puro reflejo, los ojos fijos en la acera agrietada, como si pudiera huir de la imagen de Ana sirviendo comida o del rostro del nieto que nunca tendría. Ricardo la seguía, tropezando, la cabeza gacha. El llanto silencioso se había detenido, reemplazado por un temblor mudo que sacudía su cuerpo. El silencio entre ellos en la caminata de regreso ya no era el silencio pesado de la amargura mutua, era el silencio ensordecedor del juicio final. El pasado que ambos intentaron enterrar, ella con orgullo, él con alcohol, había regresado no como un fantasma, sino como una fuerza viva, saludable y exitosa que les había ofrecido un plato de comida. Al llegar al edificio decrépito,
El olor a moho y orina del pasillo los recibió como una bofetada. El pequeño apartamento de una habitación estaba helado. La única bombilla, débil, iluminaba el papel tapiz despegado y las dos camas individuales. Era una tumba. El contraste con la vida palpitante, el calor y la abundancia del refugio de Ana, era tan violento que le quitó el último vestigio de fuerza a Cecilia. No se quitó el sobretodo raído. Solo caminó hasta la ventana sucia que daba a un callejón. Se aferró a la cortina delgada y por primera vez en su vida adulta, su cuerpo fue sacudido por un sollozo seco. No fue un llanto, fue el sonido de una estructura interna mantenida en pie por 68 años de orgullo, finalmente desmoronándose. Ricardo observó el colapso de su madre. No sintió lástima. Por primera vez no sintió nada más que el frío de la habitación y la ira sorda que lo había consumido durante 20 años. Se sentó en el borde de su cama individual, que crujió patéticamente. El sabor de la comida de Ana, el sabor del pavo y la canela, todavía estaba en su boca. Un sabor a culpa. Miró sus propias manos, débiles y temblorosas. Él se parece a mí, susurró Ricardo al suelo sucio, la voz un ruido extraño. Alzó la mirada hacia la espalda temblorosa de su madre. Lo lograste, madre, me protegiste tanto de la florista que me convertiste en esto. Hizo un gesto hacia la decadencia a su alrededor. Y ella convirtió a mi hijo en un hombre, sola. La acusación, guardada durante 2 décadas de silencio y alcohol, finalmente fue dicha. La voz de él, desprovista de la habitual apatía, cortó el sollozo seco de Cecilia. Ella se giró desde la ventana, el rostro una máscara de dolor y orgullo roto. Miró a su hijo, el hombre de 45 años que era su obra maestra fracasada. Él tenía razón. Ella lo había protegido de la pobreza, pero lo había quebrado en el proceso. Yo, comenzó ella, la voz fallando, tratando de buscar la vieja justificación. Hice lo que era necesario para proteger nuestro nombre. ¿Qué nombre?, rió Ricardo. Un sonido terrible, sin humor. No tenemos nada. El único Andrade que importaba esta noche nos estaba sirviendo puré. No protegiste el nombre, madre. Se lo diste a ella. Lo coronaste en su cabeza en el momento en que la humillaste. Cecilia retrocedió y se sentó en el borde de su propia cama, el sobretodo raído a un puesto. La verdad final la había aplastado. No perdió solo el dinero, perdió el linaje. El silencio que se instaló en la minúscula habitación era más frío que el viento de afuera. Ricardo, exhausto por su propia confesión, ya no sentía ira, solo un vacío infinito. Se acostó en su cama, el rostro vuelto hacia la pared desconchada, encogiéndose bajo la delgada manta, se rindió. Cecilia, sin embargo, permaneció sentada, erguida, en el borde de su propia cama. El sobretodo raído aún estaba abotonado hasta el cuello, una armadura inútil contra la verdad que la había eviscerado. Pensó en la fila, en el olor a canela, en el calor, en la dignidad del refugio. Ana no necesitó robar el nombre Andrade. Construyó un nombre mucho más grande, un nombre asociado a la esperanza, mientras que el nombre Andrade, que Cecilia tanto protegió, ahora moría con ella y su hijo roto, en esa habitación mohosa. El hambre que la había llevado hasta allí había desaparecido, reemplazada por una náusea que subía desde el fondo de su alma. Miró sus propias manos, ahora huesudas y manchadas por la edad, posadas en su regazo. Las mismas manos que rasgaron la invitación de Ana. Recordó el plato de comida caliente que su nieto le ofreció. Ese gesto no fue caridad, fue un veredicto. La vida, con una ironía cruel y paciente, esperó 20 años para sentarla a la mesa. Y en esa noche de Navidad, sola en la habitación helada, escuchando la respiración derrotada,